Bien, listo. Entonces, nosotros ayer lo que estábamos haciendo era una especie de introducción al tema de políticas, ¿verdad? Y nosotros ya como estamos en un programa que se denomina Tecnólogo en Sistemas Integrados de Gestión, pues nosotros no podemos ver las políticas desde un punto de vista desagregado o individual, sino que nos toca ver la política desde una perspectiva integral. Bien. Sin embargo, eso no quita el hecho de que las políticas existan de forma individual dentro de cada uno de los sistemas. Y está a libertad o a criterio de quien está diseñando los sistemas de gestión manejar políticas individuales o una política integral. Cuando se maneja política integral, lo que se está hablando es de un grado de integración de los sistemas, porque bien es cierto, existen empresas que tienen de pronto un sistema de gestión de calidad, un sistema de gestión ambiental y un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y cada uno de estos sistemas tiene su política documentada de forma independiente. En ese sentido, se habla de que aunque se tenga un sistema, se tengan los tres sistemas de gestión, no se habla todavía de un sistema integrado de gestión. Permítanme un momento. Continúa el asalto en la cocina. Señor Alberto, buenas noches. Alberto Mario Catalino. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Evidentemente, ¿dice qué? ¿Cómo va todo? Ahí dándole. Bien, todo bien. Esperando para ver qué sale. Hay que rodar el carrito de la orilla. Si vamos para adelante, nos seguimos hundiendo. Hoy entró Freddy. Y ya por ahí me llamó. Pues, Sí. espera. Wilfrey, ¿qué? Todo bien. A la mañana. Ahí dándole. ¿Y la familia, qué? Oye, estos niños que se hicieron hoy todos los veo transformados, están en la peluquería. ¿Cómo va? Yo peluquería no conozco hace años. Ay, ¿cómo están esas niñas? Todas las niñas hermosas del curso. Ya, hoy no se ven, volvieron. Excelente, gracias No a le- Dios, muy bien, Albertico. Hoy no Me les alegro, puse me la alegro. cara y todas están escondidas. Juiciosa. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, Kelly. ¿Cómo te ha ido? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, ¿estás de vacaciones? No, todavía nada que llaman. Ay, yo pensé que Listo, ya. estabas Yo en trabajando. esta eterna cuarentena, uy, no. Apenas que están Listo, entrando. pues, ya volví. Ya aseguré la carga para evitar próximos asaltos. El problema es hambre y sueño. No, el problema es que yo creo que ya es la ansiedad del encierro lo que lo tiene así, porque él no, normalmente no se la pasa tan goloso. Entendible. Me pareció raro, sobre todo atracando la Nutella, él. Primera vez en la vida atracando la Nutella. Pero bueno, de todo se ve en la viña del Señor. Bien, entonces hablábamos del hecho de que hay empresas que tienen sus sistemas de gestión individuales y que a su vez tienen las políticas documentadas de forma individual. Eso es válido en la medida en que la organización no está hablando todavía de tener un sistema integrado. Bien, cuando ya se habla de tener un sistema integrado, aquellos documentos que tienen características similares se deben documentar de forma unificada. Entonces, para evitar uno tener tres políticas, uno tiene una política integrada donde contempla los requisitos o le dan cumplimiento a los requisitos de las tres políticas que tenían documentadas de forma individual. Hay salvedades dentro del tema de integración de los documentos, sobre todo con aquellos documentos que por ley deben estar documentados de forma individual, como lo que sucede, por ejemplo, con la política de prevención de consumo de alcohol y sustancias psicoactivas y lo que sucede con la política de prevención del acoso laboral, que son políticas que por ley deben estar documentadas de forma individual porque tienen o proveen unas directrices muy específicas en cuanto a temas sobre los cuales la empresa debe hacer una gestión y un control bastante específico. Bien, entonces por eso es que a pesar de que nosotros tengamos una política integrada,
difícilmente dentro de esa política integrada podremos incorporar lineamientos como los de esas políticas, dado a que son políticas muy específicas. Pero cuando ya hablamos de pronto de política de gestión de calidad, política de gestión integrada, de gestión ambiental, política de seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando de políticas que aunque manejan temas específicos, son de carácter general porque proveen directrices para todo el sistema de gestión de calidad, para todo el sistema de gestión ambiental y para todo el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y no solo para pequeñas partes de estos. ¿Sí me hice entender? Ya, como que la saltaron otra vez. Te van a ir validando la nevera. Ese es el jamón que se están comiendo. Bien. Entonces, disculpas nuevamente. Profe, Entonces este se nosotros fue ya, para acá adelante, profe. no es que ya no fue el pote, se fue por la carne fría. A ver. Me va a tocar cerrar la cocina. Bien. No, ya se fue a sentarse por allá a ver dibujos animados. Bien, entonces, nosotros hablamos en primera instancia de lo que es política organizacional, ¿verdad? Entonces, una política organizacional, nosotros ya habíamos hablado de que una política es una orientación o una directriz y que se entiende directamente como un compromiso establecido entre la organización y alguna de sus partes interesadas o varias de sus partes interesadas. Bien, entonces, también debemos tener en cuenta que toda política que establezca yo dentro del sistema de gestión, o así yo no tengo un sistema de gestión, pero si establezco una política, para que ésta sea verdaderamente válida, en primera instancia debe estar documentada, es decir, debe estar escrita en alguna parte. Luego de que yo la documente, debo cumplir con estas tres condiciones. Primero, debe ser divulgada. Divulgada es que debe darse a conocer a todas las partes interesadas sobre las cuales las directrices que yo estoy proveyendo puedan tener algún tipo de afectación. Entendida, es decir, yo tengo que garantizar de un modo u otro que las personas que recibieron la información de la política hayan entendido precisamente de qué tratan esas orientaciones y de qué tratan esas directrices. En otras palabras, las personas deben tener claro con qué es lo que nos estamos comprometiendo. ¿Bien? Y lo otro es que yo en el transcurso o en el desarrollo de las actividades de los sistemas de gestión u observando el desempeño de las personas, yo debo verificar este último punto que está aquí, que es el que tiene que ver con que sea acatada. Y este tema de que las políticas sean acatadas está directamente relacionado con el hecho de que la persona lo entendió. Si lo entendió, se compromete, y si se compromete, lo hace, ¿verdad? Y el hacer nosotros lo vemos reflejado en el desempeño de las personas. A veces nosotros vemos empresas donde las políticas son unas mentirosas. Y no es porque el documento sea mentiroso en sí, sino porque en el proceso de formulación de esa política, de pronto no se divulgó a quienes se debía, de pronto las personas que recibieron la información no lo entendieron, y como no lo entendieron, no lo están haciendo. Entonces el cliente u otro trabajador no ve reflejado en el actuar lo que la política ha establecido. Bien, por eso es importante que cuando nosotros hablamos de política organizacional, cualquiera que sea la política, debe ser compartida con todos los miembros de la organización en todos los niveles, inclusive con partes interesadas externas. Por eso es normal encontrar políticas dentro de las organizaciones que se encuentran publicadas en páginas web para que sean de fácil acceso a personal externo, ¿sí? Entonces las políticas son documentos de manejo público. Todo el mundo debería poder ver las políticas de la organización. Bien. ¿Quiénes deben formular las políticas? En el deber ser, las políticas deben ser formuladas por personas que ocupan el nivel jerárquico más alto de la empresa, porque si nos damos cuenta, las políticas están ubicadas en el capítulo 5, ¿cierto? El numeral 1, el 5.1, tiene que ver con liderazgo. Y según esos numerales 5.1 de cualquiera de las tres normas, ¿quién debe tener el liderazgo del sistema de gestión, cualquiera que sea? Por favor, me colaboran con esa respuesta. La alta dirección.
La alta dirección, perfecto. Entonces, la alta dirección es la primera que debe comprometerse. Como la alta dirección es la primera que debe comprometerse, entonces desde ahí es de donde deben salir formuladas las políticas de los sistemas de gestión o todas las políticas que la organización vaya a formular, ¿verdad? En primera instancia es quien debe entenderlo y acatarlo. Por ahí dicen, o hay un dicho que dice que a los hijos se les educa con el ejemplo. Lo mismo sucede en las organizaciones con el tema del desarrollo de los objetivos y el cumplimiento de los objetivos y el logro de las políticas dentro de la organización. El primero que debe dar ejemplo es la alta dirección, por eso es que desde ahí debe salir formuladas. Pero ese es el deber ser, ¿cierto? En la realidad, ¿qué pasa? Que en la realidad ese rol de diseño de políticas está pasando o está quedando en cabeza de la persona que está diseñando el sistema de gestión. Al respecto a eso, nosotros podemos entrar en una buena práctica o en una mala práctica. Buena práctica. Si yo soy el responsable de diseñar el sistema de gestión y por temas de competencia, disponibilidad y todo, la alta dirección no se encuentra en la capacidad de formular la política solo, lo único que uno debe hacer es hacerle un acompañamiento y un asesoramiento metodológico en cuanto a decirle a esa alta dirección qué es lo que una política debería llegar, si lo que tiene en la mente la alta dirección de verdad está alineado con el requerimiento normativo de las políticas, y ayudarle a estructurar el documento. Ojo, ayudarle, ser un apoyo para la alta dirección al momento de estructurar las políticas, ¿sí? De pronto a veces la alta dirección nos da a nosotros la idea de lo que es su política y nosotros lo traducimos y se lo presentamos como un documento, pero al final quien decide qué es lo que va y qué es lo que no va, qué se aprueba y qué no se aprueba, es la alta dirección. Eso es una buena práctica. Mala práctica, que cuando nos delegan ese rol, asumamos el rol por completo y formulemos la política sin tener en cuenta opiniones o directrices que la alta dirección pueda suministrar para esto, y asumimos y formulamos compromisos que después la empresa no es capaz de cumplir porque no estamos siendo realistas y coherentes con el sentir de la alta dirección. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, profesora. Bien, entonces nosotros lo que tenemos que evitar es incurrir en malas prácticas. Entonces, si yo sé que de pronto la alta dirección no tiene tiempo, le hago el acompañamiento, le hago la asesoría, le oriento respecto a todo lo que se debe tener en cuenta para formular la política, ayudo en la redacción, pero quien decidió al final que se escribió ahí fue la alta dirección. Porque parte de que el sistema de gestión tenga éxito o fracaso implica involucrar a los interesados en cada una de las actividades. Y si el tema de la política es la primera iniciativa de liderazgo que debe demostrar la alta dirección, yo no puedo quitar la responsabilidad de la alta dirección respecto a esto. Yo debo involucrarlo desde el principio para evitar que más adelante haya inconvenientes como que yo eso no lo escribí, yo no sabía que eso era lo que nosotros íbamos a hacer. O de pronto dicen, no, yo no tenía idea de lo que implicaba escribir eso en este documento. ¿Bien? Porque las políticas son uno de los documentos más importantes del sistema de gestión y es uno de los primeros que es auditado. ¿Por qué? Se va auditando cada uno de los componentes y van en el orden del PHBA. Entonces, lo primero que se audita es el componente de planificación del sistema de gestión, cualquiera que sea el sistema de gestión. Bien, entonces, si yo tengo hecho el análisis de contexto, si yo identifiqué mis partes interesadas, si yo definí el alcance de mi sistema de gestión, si yo establecí los procesos de mi sistema de gestión, lo siguiente que me van a auditar a mí es el componente de liderazgo. ¿Quién y cómo se está ejerciendo liderazgo sobre el sistema de gestión? ¿Quién formuló la política? ¿Qué dice esa política? ¿Cómo se le hace seguimiento al logro de esa política? Y ojo que de esa política se van a desprender los objetivos del sistema integrado de gestión. Por eso es que es tan importante involucrar a la alta dirección. Porque sabemos que si hay objetivos, tienen que haber actividades para el cumplimiento. Y si van a haber actividades, tienen que haber recursos. Y muy probablemente dentro de esos recursos se va a necesitar plata. ¿Sí? Y entonces, como ellos no sabían que eso se iba a hacer, tampoco sabían que esa plata se iba a necesitar. Entonces, al momento que uno vaya a ejecutar las actividades, ¿dónde plata, dónde actividad, dónde recursos, dónde nada? Se cayó el sistema de gestión. Sí, y si está mal formulada la política, esa es una no conformidad segura. Sí, señor. Así es. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe, hay gente Sí. que se amarra, o sea, tiene claro que esto impacta en el mercado cuando una empresa tiene un sistema de gestión.
Y cuando quiere montar un sistema de gestión, muchas veces no proyecta en la inversión que tiene que hacer para establecerlo, para poder desarrollarlo. Cuando ya lo ve que tiene un costo que realmente no es barato y que tiene que tener un cambio total en la empresa para cumplir toda la normativa, ahí sí se echan para atrás enseguida. Ok, sí, así es. Tenemos toda la razón. Bueno, entonces, declaramos enseguida que las políticas en realidad son la expresión formal. Ojo que al ser formal implica que hay un documento asociado. Entonces, una expresión formal de los compromisos de la organización hacia sus partes interesadas y se definen a partir de sus expectativas o requisitos en dichas partes. Entonces, nosotros, por ejemplo, ya hicimos un ejercicio de identificación de necesidades y expectativas de partes interesadas, ¿cierto? Entonces, nosotros debemos tener en cuenta cada una de las partes interesadas principales para cada uno de esos sistemas de gestión, ¿verdad? Y entonces definir la perspectiva sobre la cual se va a hacer la gestión para cada una de esas partes interesadas y a partir de esas perspectivas identificar cuáles son esas necesidades principales sobre las cuales la empresa debe establecer un compromiso serio y formal, real, es decir, debe establecer promesas reales porque la empresa va a poder alcanzarlo y normalmente desde el punto de vista de los accionistas se habla de una perspectiva financiera donde su necesidad tiene que ver con crecimiento, rentabilidad y sostenibilidad, ¿verdad? ¿Dónde está relacionado, dónde podemos ver nosotros la información o requerimientos de esto? Entonces, están las normas internacionales de información financiera y se ve reflejado en el balance general de la empresa y en el estado de pérdidas y ganancias. Desde la perspectiva de los clientes, nosotros estamos monitoreando la calidad de ¿qué? De los productos o servicios. Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las características de calidad de ese producto o de ese servicio sobre los cuales nosotros debemos prestar especial atención y establecer un compromiso real con la empresa y con el cliente de esa empresa. Bien. Entonces, yo tengo que identificar cuáles son mis características principales y a partir de esas características o atributos principales, a través de esas características y atributos principales, yo voy a formular mis compromisos directos, porque esto es para formular el compromiso directo. Bien, porque hay compromisos estándares o asociados a todas las normas. Entonces, desde la perspectiva de seguridad y salud en el trabajo, del cliente, del trabajador, tenemos los aspectos relacionados con responsabilidad social, salud ocupacional y seguridad, hoy conocido como seguridad y salud en el trabajo, y se maneja desde una perspectiva de bienestar laboral, bienestar desde todo punto de vista. Tiene que ver con condiciones de trabajo sanas, condiciones de trabajo seguras, remuneración justa, capacitación, desarrollo personal y profesional, etcétera, todas las posibles perspectivas de bienestar laboral que se pueden manejar. ¿En qué normas relacionamos nosotros los requisitos asociados con seguridad y salud en el trabajo? Pues en la 45001. Y en lo que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, lo mencionaban los compañeros ayer, la ISO 26000 y la GTC 180. Recordemos que este no es un sistema de gestión certificable. Lo que tiene que ver con sociedad, hay una perspectiva de gestión muy específica, que es lo que tiene que ver con el componente ambiental, donde lo que nosotros principalmente buscamos es la prevención de la contaminación, el deterioro de los recursos y un desarrollo sostenible. Se gestiona desde la ISO 14001 y ya esto nosotros pues más adelante lo hemos venido mirando, responsabilidad social, cadena de suministro, prevención de ilícitos, esto se maneja desde la ISO 28000 y en todas las partes interesadas lo que hay es la perspectiva de seguridad de la información que ayer también la mencionábamos, donde nosotros buscamos garantizar la terna de seguridad que es confidencialidad, integridad y disponibilidad. Bien. ¿Dónde se encuentran ubicados estos requisitos de estas políticas? Bien, debemos tener en cuenta, y aquí menciono de pronto los antecedentes, debemos tener en cuenta que
Ya ustedes pues no se van a encontrar con empresas que estuvieron certificadas bajo ISO 9001 versión 2008 e ISO 14001 versión 2004. Pero igual aquí les estoy haciendo referencia a los numerales en los que se encontraban ubicados, como para hacer el paralelo entre lo que es hoy en día la estructura de alto nivel, que me permite ubicar el mismo requisito en el mismo numeral en diferentes normas, y anteriormente nos tocaba ubicarlo y hacer un cruce con diferentes numerales. Entonces, la 9001 estaba por un lado y en la 14001 estaba por otro lado el mismo requisito. Bien. Entonces, nosotros debemos establecer unas políticas, ustedes deben tener a la mano, por ejemplo, sus políticas, sus normas. En el numeral 5.2 hay unos literales puntuales. En el decreto 1072 también hay un numeral específico para los requisitos de la política, y ya de ayer nos hizo el favor de socializárnoslo. Bien. Entonces, nosotros ubicamos esos requisitos dentro de cada una de las normas. Debemos tener en cuenta que nosotros trabajamos desde una política integral, y que esta política como tal hace parte del direccionamiento estratégico de la empresa. Por eso es auditado en el componente de planificación. ¿Por qué? Porque yo debo ubicar la política en el mismo nivel que se encuentra ubicada la misión, la visión, los valores y los principios, porque de ellos depende también una parte del contenido de la política integral, o de la política de calidad, o de la política ambiental, o de la política de seguridad y salud en el trabajo, según cómo las esté manejando, individuales o integradas. Precondición para la formulación de la política. Deben haberse definido los componentes de planeación estratégica. ¿Cuáles? La misión, la visión, los valores y los principios. Bien. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí, profe, vamos bien. Sí, De redacito, pero vamos bien. Sí, entonces yo necesito que todos se ubiquen primero que todo en la norma ISO 9001, numeral 5.2. La política. Sí, vamos a hacer un ejercicio mucho más productivo. Ábranlas en paralelo, abran las tres normas en el mismo numeral, coloquen la una al lado de la otra. Recuerden que la política está en el mismo numeral en las tres normas. 5.2. Bien, ¿ya ubicaron los numerales? Sí, profe, paralelo. Ya. Perfecto. Entonces ahora van a echarle una ojeada, es decir, van a hacer una lectura por encima de los tres numerales y de los tres numerales en las tres normas, y me van a decir si existen diferencias significativas en los requerimientos generales de las políticas. Erly, cierra el micrófono. Ok, entonces todos ya se ubicaron ahí. Entonces mantengan las normas así como están, pero entonces vamos a hacer primero la revisión de la 9001, ¿verdad? En la 9001, el literal A de la política les dice a ustedes que la política debe ser adecuada al contexto y propósito de la organización y debe estar alineada con su direccionamiento estratégico, ¿cierto o falso? ¿Cierto? Cierto.
Listo. ¿Qué quiere decir el hecho de que la política deba estar alineada, deba estar de acuerdo con el contexto y propósito de la organización? Es decir, que si yo soy una empresa que en mi misión digo que yo fabrico mesas, lo que yo escribo en la política, es decir, el compromiso directo con la calidad, debe hablarme de atributos de calidad de las mesas, ¿sí? Por ejemplo, yo dije en mi misión que yo soy una fábrica de puertas y mesas en madera, ¿cierto? Entonces, cuando yo escribo en la política, yo debo escribir un compromiso directo con la calidad de mis productos. ¿Cuál es una característica importante de calidad en mis productos? ¿Qué espera uno en una mesa? Resistencia y durabilidad. ¿Sí o no? Claro. Bien, entonces cuando yo escribo la política de calidad, yo me comprometo a fabricar mesas, ¿verdad? Con excelente diseño, acabado, alta durabilidad y resistencia. ¿Sí? Cuando ya yo escribo eso, dentro de mi política estoy hablando directamente de atributos de calidad de mi producto con los cuales yo me estoy comprometiendo y que al ser coherentes con mi actividad económica, ya yo estoy haciendo que mi política sea adecuada al contexto y a mi propósito, ¿cierto? Mi contexto es que yo soy una empresa que fabrica. ¿Y cuál es mi propósito? Fabricar mesas y puertas que satisfagan las necesidades de mis clientes. ¿Y qué necesitan mis clientes? Puertas y mesas que sean resistentes, duraderas y que tengan diseños bonitos. ¿Cierto? Entonces, a eso es a lo que hace referencia ese numeral o ese literal de la norma 9001, que cuando yo escribo la política no tengo por qué ser redundante y volver a escribir la misión. Hay auditores que son cositeros y hay auditores que les gusta ver escrito en el encabezado de la política que somos una empresa dedicada a la fabricación de. Hombre, si ya yo tengo una misión donde yo en la misión escribí qué soy y qué hago, quién soy y qué hago, y casualmente, normalmente la misión y la política están publicadas en la misma pared, ¿qué hago yo teniendo dos documentos que me van a decir lo mismo? No, ¿verdad? Entonces, si ya yo en la misión tengo especificado quién soy y qué hago, yo acá en la política lo que hago es escribir, teniendo en cuenta lo que soy y lo que hago, ¿qué me comprometo a hacer? Si yo hago mesas y sillas, me comprometo a hacer sillas con estas especificaciones y puertas con estas especificaciones. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. ¿Los demás? Sí, profe, sí. Listo, ¿por Sí, qué? profe. Porque es que no podemos ser redundantes en la información y recargar un documento con información que ya está escrito en otro. ¿Bien? Siguiente literal de la 9001, ¿qué les pide? Literal B. Proporcione un marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de la calidad. Ok. Y este literal se repite en las otras normas, pero habla de los objetivos ambientales y de los objetivos de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que de lo que yo escriba en la política dependen los objetivos del sistema de gestión. Entonces, si yo dije en mi política que yo iba a hacer mesas y sillas, mesas y puertas con estándares, con ciertos estándares, yo debo colocar objetivos de gestión orientados a lograr esos estándares. ¿Sí me hago entender? Entonces, si yo dije, por ejemplo, que yo soy una empresa de transporte, y yo me comprometo en mi política a prestar servicios de transporte de forma oportuna y segura, yo debo tener un objetivo de gestión de calidad orientado a la oportunidad y orientado a la seguridad de la mercancía. ¿Sí me hago entender? Entonces, de lo que yo escribo en la política van a depender los objetivos del sistema de gestión. Por eso los numerales o los literales que les aparecen tanto en 9000 como en 14000 y en 45, les repiten que las políticas son marcos de referencia para los objetivos, porque de la política dependen los objetivos. Si la política está mal formulada, los objetivos se van a formular mal. ¿Bien? Señor, entiendo lo siguiente. O sea, cuando Claro, dígame. formulamos la política en sí me debe de hablar y me debe de inducir el objetivo. Es lo que Me debe ir dando una idea de hacia dónde van a enfocarse mis objetivos. Ok. ¿Bien? Literal C. Incluya un compromiso de cumplir los requisitos aplicables. Okay. Perfecto. Tomen nota de este tip. Siempre que a ustedes el requisito les
involucre la palabra incluya, está hablándole de algo que debe ir textual o que debe existir sí o sí. Entonces, si les dice que incluye un compromiso de cumplir los requisitos legales, es que dentro del texto de la política debe estar escrito, dentro del texto de la política debe estar escrito que yo voy a cumplir los requisitos legales. ¿Ya? No debe ser algo que quien lo lee o lo va a suponer, debe ser explícito. Por eso es normal que ustedes lean diferentes políticas de diferentes empresas y en el texto de las políticas encuentren, estamos comprometidos con el cumplimiento de los requisitos legales y otros aplicables a nuestras actividades. Se escucha como un cliché, quiere decir que ese es un compromiso que va a ir fijo sí o sí en la política. Y revisen las otras dos políticas, revisen 14.001, revisen 45.001 y me confirman si se repite o no. Sí, están en las tres. Están las tres, perfecto. Quiere decir que si yo estoy documentando una política y yo tengo los 3 sistemas de gestión, yo tomaría una decisión prudente al escribir una política integrada en lugar de políticas individuales. ¿Por qué? Porque cada una de esas políticas me va a contener requisitos que son iguales. Entonces yo escribo una sola política donde escribo una sola vez el requisito para las 3 políticas. En este caso el requisito de cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos aplicables a mi actividad económica, mis aspectos e impactos ambientales y los peligros y riesgos que he identificado, o de peligros y riesgos derivados de esta. ¿De qué? De mi actividad económica. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Literal B. Incluya un compromiso de mejora continua del sistema de gestión de la calidad. Listo. Repito, como tiene la palabra incluya, quiere decir que dentro del texto de la política yo debo decir en alguna parte que yo me comprometo a mejorar continuamente los procesos y los sistemas de gestión que tengo implementados, o sea, de calidad, me confirman, se repiten ambiente, me confirman, se repiten seguridad y salud en el trabajo. En los tres tiene la responsabilidad de que se incluya la mejora en el sistema que se establece. Bien, eso quiere decir que yo no lo escribo 3 veces, lo escribo una sola vez y digo que yo estoy garantizar la mejora continua de mi sistema de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. ¿Bien? ¿Sí? Se llaman requisitos integrables. Integrables porque tienen la misma naturaleza, integrables porque el mismo documento me los pide, entonces yo los integro. En lugar de escribirlo varias veces, lo declaro una sola vez hacia las perspectivas que estoy manejando. Bien. Entonces, con la 9001 ya terminamos de revisar los literales, porque la 9001 solamente tiene literal A, literal B, literal C y literal D, ¿cierto? Sí, pero la 14.000 tiene uno más, que es L, y la 45.000 tiene Y dos la más. 45.000 tiene más, ¿verdad? Entonces ahora vamos para la 14.000. ¿Qué nos pide la 14.000 además de lo que ya nos pidió la 9001? Que dice que incluye el plan de mejora continua de gestión ambiental para la mejora del desempeño ambiental. No, yo digo que incluye un compromiso para la protección del medio ambiente, incluye la prevención, la contaminación y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización. Perfecto. Entonces dice que incluya, quiere decir que dentro del texto de la política debe estar escrito que yo voy a hacer qué cosa, Shadia. Incluir un compromiso para la protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación y otros compromisos específicos pertinentes al contexto de la organización. Ok, entonces yo en alguna parte de la política debo decir que voy a prevenir la contaminación, ¿verdad? Y que voy a hacer lo otro que me dice, y aparte de todo eso, dice, y otros pertinentes al contexto de la organización. Cuando nosotros hablamos de ese contexto, nos referimos al contexto ambiental de la organización. ¿Y qué elementos hacen parte del contexto ambiental de la organización? Aquellos aspectos e impactos ambientales que nosotros hemos identificado derivados de nuestras actividades económicas y cualquier operación directa o indirecta de la organización que pueda afectar el medio ambiente.
Bien, quiere decir que si, por ejemplo, yo aparte de prevenir la contaminación y de proteger el medio ambiente, yo tengo que hacer otro tipo de gestión. Por ejemplo, a mí me salió que yo tengo un impacto ambiental significativo, que hay un aspecto mío que tiene que ver con contaminación del suelo, ¿verdad? Y el impacto tiene que ver con generación de residuos sólidos. Entonces, como yo tengo un impacto de generación de residuos sólidos no peligrosos, yo tengo que gestionar esos residuos sólidos. Entonces, yo me comprometo en mi política ambiental a gestionar los residuos sólidos no peligrosos derivados de mi actividad económica. ¿Sí me hago entender? A eso es lo que hace referencia la norma cuando habla de otros aspectos específicos, porque todos vamos a prevenir la contaminación, todos vamos a preservar el medio ambiente, todos vamos a proteger, pero no todos vamos a hacerlo de la misma manera. ¿De qué va a depender lo que yo haga? Va a depender de aquello que he identificado o que voy a identificar dentro de mi organización. ¿Bien? Por eso es que ustedes en la competencia del instructor René están hablando de lo que tiene que ver con recursos y prácticas como reciclaje, están hablando del plástico, están hablando de los residuos sólidos, los peligrosos, los no peligrosos, etcétera, porque posteriormente a esto ustedes van a construir la MAIA, la matriz de aspectos e impactos ambientales. ¿Sí? Y entonces en esa matriz es que ustedes van a identificar los aspectos sobre los cuales la organización tiene incidencia, identificar los impactos ambientales positivos o negativos derivados de esos aspectos y a determinar la evaluación, es decir, qué tan significativo es este impacto ambiental o qué, y cuáles debo priorizar y a través de qué medios lo voy a priorizar. Eso lo hacen ustedes en la MAIA. ¿Bien? Denme señales de humo, por favor. Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe, sí, sí, profe. ¿Cómo? Sí. Es que entra toda la sala como en un silencio profundo y parece que todo el mundo se hubiese desconectado. Yo dije, ¿será que se me fue el internet y yo quedé hablando sola? Estamos escuchando todo Bien. lo que dice. Bueno, entonces, adicional a eso, ¿qué nos pide la de gestión ambiental? Ya, eso, ¿verdad? Diferente a 9001, eso es lo que nos pide. Incluya un compromiso para la consulta y la participación de los trabajadores y cuando existan de los representantes de los trabajadores. Bueno, ese es de 45001, eso era lo que hablábamos nosotros ayer. Y como dice incluya, quiere decir que yo cuando escriba la política, ese texto debe estar explícito. Entonces yo debo garantizar la participación y consulta de los trabajadores y sus representantes en temas relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero como ya yo no estoy escribiendo una política de seguridad y salud en el trabajo, sino que estoy escribiendo una política integral, entonces yo le abro el espacio de participación y consulta a los trabajadores en todos los temas relacionados con el sistema integrado de gestión. ¿Sí? Entonces, cuando ya yo escribo ese compromiso, ya yo no lo voy a delimitar exclusivamente a gestión de la seguridad y salud en el trabajo, sino que debo ampliarlo hacia el sistema integrado de gestión. Entonces, yo digo, garantizar la participación y consulta de los trabajadores y sus representantes en los temas referentes a la gestión de los sistemas implementados por la organización o en los sistemas integrados de gestión. ¿Bien? ¿Qué pide además 45001? También, o sea, diferente a las demás normas, incluye un compromiso para eliminar los peligros y reducir los riesgos para la seguridad de salud en el trabajo. Perfecto. Lo que nosotros vimos en la ambiental, que tenía que ver con prevención de la contaminación, y esto que tiene que ver con la identificación y control de los peligros y riesgos identificados, estos se denominan compromisos específicos. Son específicos, ¿por qué? Porque están directamente relacionados con la norma de gestión. Y el hecho de que diga incluya quiere decir que yo también, cuando escriba la política, debo decir que yo voy a identificar y controlar los peligros y riesgos derivados de mi actividad económica, ¿sí? Para no ser de pronto general. ¿Por qué? Porque yo dentro de mi actividad económica pude haber identificado muchísimos peligros y riesgos y los voy a intervenir de diferentes maneras. Entonces yo en la política no puedo comenzar a escribir mis peligros, mis riesgos físicos, mis riesgos químicos, mi riesgo eléctrico, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque a mí en la matriz me pueden haber salido muchos riesgos y en diferentes valoraciones, unos más altos, otros más bajos, pero debo gestionarlos todos, ¿cierto? Porque si yo dejo que un riesgo que está en valoración baja no lo gestiono de ninguna manera,
ese riesgo que está en valoración baja eventualmente puede ir ascendiendo y terminar convirtiéndose en un riesgo de valoración alta, ¿verdad? Entonces, tengo que garantizar gestión en todos los niveles de valoración. Obviamente van a haber unos que se denominan riesgos priorizables, teniendo en cuenta la valoración que obtuvieron, o los que son de urgente intervención. Aquellos que son los que nos quedan en alto y muy alto. ¿Bien? Entonces, Sí, como eso me aparece ahí, yo debo incluirlo, debe estar explícito, el texto debe aparecer en la política. ¿Bien? Ahora, si nos vamos a decreto 1072, ayer, por ejemplo, Shadia nos decía que 1072 también dice que debo garantizar los recursos para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Eso, cuando a mí me van a verificar el sistema de gestión según decreto 1072, me van a verificar que en el texto de la política yo haya declarado, o la alta dirección haya declarado, que va a proveer los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿verdad? Pero como ya yo no estoy hablando de una política solamente de seguridad y salud en el trabajo, sino una política integral, ya yo no voy a decir proveer los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora de seguridad y salud en el trabajo, sino proveer los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión. Porque yo no le voy a dar plata a uno y a los otros no. Todos necesitan recursos, solo que en este caso, ese sistema de gestión en particular me pide declararlo explícitamente en la política. ¿Sí? ¿Qué otra cosa nos pedía 1072? Shadia, ¿nos recuerdas, por favor? Ya le Diferente a lo que ya hemos documentado en... Muy. Le escondieron los apuntes. No los encontraba. Bueno, en todo caso, ustedes van a hacer la consulta directa en el decreto 1072, porque igual tienen que verlo, no es suficiente con que de pronto Shadia nos lo comente, ustedes tienen el deber de consultar específicamente los requisitos de esa política, y están, recuerden, la especificación es 2246 del decreto 1072. 22466. Ahí Sí. están los requisitos. 22466 del decreto 1072. Bueno, lo otro es que debe ser específica para la empresa y apropiada para la naturaleza de sus peligros y el tamaño de la organización. Y lo demás es que debe ser redactada con claridad, estar fechada, firmada, difundida en toda la empresa y ante todos los trabajadores, y ser revisada como mínimo una vez al año. Bueno, entonces miren que ya él da especificaciones de forma más no de fondo. Ese primer comentario que hizo Shadia está directamente relacionado con el literal A de la política de seguridad y salud en el trabajo de la 45.001, donde dice que debe ser adecuada al contexto y propósito de la organización. Es decir, que si yo tengo una empresa, como por ejemplo Electricaribe, o un asociado comercial de Electricaribe, ¿cuál es el principal riesgo que se debe gestionar o cuáles son los principales riesgos que se deben gestionar ahí? Uno creería que son el riesgo eléctrico y el riesgo público, ¿cierto? Porque la mayoría de los trabajos que ellos realizan los realizan en calle, ¿verdad? Entonces, si esa es la naturaleza de sus principales riesgos, yo en la política no debería poder encontrar o haber visto mención de ese tipo de riesgos que yo sé que son los principales, más no los únicos, ¿sí? Los priorizables. ¿De dónde saco yo la información de los riesgos priorizables? Recuerden que así como nosotros hacemos una identificación de aspectos e impactos ambientales y lo consignamos en la MAIA, la matriz de aspectos e impactos, nosotros hacemos también una matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en seguridad y salud en el trabajo a partir de las especificaciones de la GTC 45 de 2012. Bien. Entonces, a eso es a lo que hace referencia el hecho de que la política sea adecuada al contexto, propósito y los peligros y riesgos derivados de lo que hace la empresa. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy en una empresa que fabrica productos químicos,
Lo más probable es que el riesgo que yo tenga disparado es el riesgo químico por el permanente contacto con sustancias químicas para el procesamiento de los productos. Bien, entonces debería hacer mención de ese principal riesgo. Si yo tengo una empresa que se dedica a la prestación de servicios, donde yo sé que la mayoría de mis trabajadores están de pie o en posición sedente, yo sé que lo que tengo que gestionar ahí es un riesgo, ¿verdad?, biomecánico. La ergonomía es lo que se pone en riesgo ahí, entonces yo debo saber que ellos van a estar expuestos a riesgos biomecánicos y a psicosocial. Sí me hago entender, o sea, es hacer referencia a aquellos aspectos que son como el principal foco de gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo, o aquellos aspectos que son el principal foco de gestión ambiental relacionado con los principales aspectos ambientales de la empresa, impactos ambientales de la empresa, aquello sobre lo cual nosotros tenemos el mayor impacto. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, debemos tener en cuenta que para diseñar la política hay una metodología, debe haber una metodología. Esta metodología ustedes la van a llevar a cabo, pero cuando ya ustedes estén laborando. Ahora mismo no es posible porque no hay manera de que ustedes se reúnan en la empresa, ¿verdad? Para la actividad de la política, esta actividad de la política como tal, ustedes no la van a desarrollar directamente sobre la empresa de proyecto formativo, sino sobre una empresa que yo les voy a dar, un caso. Y ustedes tendrán que diseñar la política integral de esa empresa ejemplo. Y a partir de ese ejercicio, ustedes lo deberán replicar, ¿sí?, en la empresa de proyecto formativo en la medida en que vayan teniendo acceso a la información que se requiere para eso. Para formular la política no se requiere mucho, solo se requiere tener claridad sobre las actividades de la empresa, sobre su misión, y eso ustedes ya lo tienen, y tener muy claro las características de los productos o servicios que la empresa tiene, tener una idea de los aspectos e impactos ambientales significativos y tener una idea básica de los peligros y riesgos principales asociados con esa actividad económica, y eso es muy fácil de conocer porque ese tipo de empresas no es la única que existe, por ejemplo, en el mercado. Por ejemplo, CI Farmacápsulas tiene como empresa equivalente a Procaf porque se dedican a actividades económicas similares, ¿sí me hago entender? Entonces, es normal que en empresas de la misma naturaleza existan riesgos de la misma naturaleza que van a estar valorados en diferentes niveles dependiendo del grado de control y gestión de cada una de las empresas. ¿Listo? Si yo tengo una empresa que presta servicios de instalación de muebles, no voy a ser la única empresa que presta servicios de instalación de muebles. Van a haber muchas en el mercado y todos vamos a estar expuestos como a los mismos riesgos. ¿Sí? Por ejemplo, si yo les hablo a ustedes del sector construcción, ¿a qué riesgos pueden estar expuestos en el sector construcción? Independientemente de lo que construyan. Mencionen algunos ejemplos. A una caída por alto. Caída por altura. A un aplastamiento, ladrillo. Aplastamiento, sí, riesgo, eso es riesgo físico. Derrumbe. Ruido, Derrumbe. Vibraciones. ¿Sí? Exposición y a todo lo genera ambientalmente que tú no sabes ni cuándo va a pasar. Trabajo en altas temperaturas, trabajo expuesto a sol, ¿sí? Sol permanente, lo que tiene que ver con espacios confinados, espacios riesgo confinados, psicosocial, riesgo locativo, riesgo público. Riesgos locativos, riesgo público. Entonces, si se dan cuenta, uno tiene una idea de a qué riesgo se expone una persona que está elaborando en determinada actividad económica, ¿sí? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿a qué riesgo está expuesto un docente? ¿Un qué, profe? Un docente, un profesor de lo que sea, de colegio, de jardín, de universidad, ¿a qué está expuesto? Una agresión física. A riesgo ergonómico porque hace diferentes posturas y están mal puestas en algunas ocasiones. En la calle, que yo lo quiera, pasa un accidente. Si tiene que trasladarse a diferentes de riesgo público por el tema de tránsito y transporte. El tema de la posición y el tema del habla. ¿Sí? Afectación de la garganta. Afectación de las cuerdas bucales o de
del sistema nasofaríngeo es una de las principales enfermedades laborales del docente, ¿cierto? Entonces, otra parte importante, el riesgo físico, pero en la parte de iluminación, de pronto en el área que él esté, no tiene la buena iluminación, eso le va a afectar la visión a él. Exacto, también el trabajo permanente frente a pantallas, con lo que tiene que ver lo que estamos haciendo ahora, ¿cierto? Sí, señora. Que me expone a mí a radiaciones o a un docente a radiaciones no ionizantes por exposición permanente a pantallas de equipos de cómputo. Y esto, entonces, miren que ustedes no trabajan todavía en una institución de educación, pero ustedes tienen idea de a qué se expone un docente. Ustedes en el momento no trabajan en una empresa de construcción, pero uno puede tener idea de a qué se expone una persona que trabaja en el sector de construcción. ¿Sí me hago entender? Entonces, desde ese punto de vista uno puede comenzar a trabajar la política porque uno primero debe tener clara la actividad económica. Según la actividad económica debe tener claras las características del producto o servicio que la empresa está ofreciendo. Teniendo en cuenta la actividad económica debe tener claros los posibles peligros y riesgos a los que las personas se pueden exponer en el desarrollo de esa actividad. Y teniendo en cuenta la actividad económica yo también puedo establecer cuáles son los principales aspectos e impactos ambientales asociados a esa actividad, ¿cierto? Entonces yo, si tengo idea de esas tres cosas, yo puedo hacer la política, sea de calidad, sea de ambiente, o sea de seguridad, o sea la política integrada, en nuestro caso. ¿Bien? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Bien. Listo, entonces, cuando ustedes tengan una empresa que lo hayan contratado para diseñar el sistema de gestión, usted, cuando vaya a diseñar la política, debe convocar una reunión. ¿Y se va a sentar con quiénes? Con los representantes de los procesos, o los que van a ser los futuros líderes de procesos, y con la gerencia o un representante de esta que pueda tomar su vocería, ¿verdad? Se tiene que hacer una revisión preliminar de lo que es el direccionamiento estratégico para verificar que esté correctamente formulado. Convoco la reunión, ¿verdad? Con el fin de disponer la política. Disponemos de una herramienta de trabajo. ¿Cuál es la herramienta de trabajo? Un computador o el sitio donde yo vaya a ir consignando las ideas. Se desarrolla la reunión en la cual uno explica qué debe tener la política, es decir, más o menos el ejercicio que hicimos nosotros ahora. Según la norma o el sistema de gestión que se está implementando, uno debe explicar cuáles son los requisitos que debe tener la política. Primero, ¿qué es la política? ¿Para qué sirve tener la política? ¿Por qué debemos tener una política en el sistema de gestión de calidad, ambiente, seguridad y salud del trabajo? ¿Cuál es el requisito asociado? ¿Qué me pide ese requisito que debe tener la política? Y en función a eso comienza como una lluvia de ideas de todos los miembros del equipo para formular lo que va a ir contenido en el texto de la política. Se prepara un borrador, el borrador se presenta, se revisa, en función de la revisión se ajusta y de acuerdo con el ajuste se pasa a aprobación de la propuesta de política. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, el proceso para desarrollar la política es muy sencillo. Puede tomar máximo 2 reuniones, una reunión donde se formula el esquema principal y otra reunión donde se revisa y ajusta para la aprobación. ¿Bien? Entonces es un esquema muy sencillo. Lo importante es tener claro lo que nosotros ya acabamos de revisar. ¿Qué es una política? ¿Para qué necesito la política? ¿Cuál es el requisito de la política? ¿Y qué me pide el requisito que debe contener la política? Bien. Cuando yo voy a escribir la política, debo tener en cuenta que la política va a estar dividido, el texto que yo voy a escribir, va a estar dividido en 3 secciones principales o en 3 bloques de información. Va a ser, ojo, va a ser un solo documento, pero en ese documento voy a tener algo así como 3 párrafos. Un párrafo inicial, un párrafo central y un párrafo final o una sección final. ¿Listo? Esta sección central yo la puedo escribir bien sea en un párrafo donde separe las ideas por coma o punto y coma, o una sección donde yo especifique cada una de las ideas en viñetas. Sabemos cuáles son las viñeticas, ¿verdad? Los chulitos, las flechitas, eso que me ayudan a indicar que cada etiqueta que yo estoy dando es una idea o en este caso un compromiso. ¿Qué va en la sección inicial? Bien, en la sección inicial, nosotros durante la reunión, en la sección inicial, lo que buscamos es definir lo que va a ser la introducción de la política. En esa introducción, ¿qué se registra? Se registra información respecto a lo que es la empresa y qué es importante para la empresa. Bien, los propósitos misionales. En la sección central se busca agrupar los compromisos.
Bien, los diferentes compromisos o la promesa de valor de la empresa, haciendo énfasis en lo que estamos ofreciendo en términos de calidad, de ambiente o de seguridad y salud en el trabajo. ¿Con qué nos vamos a comprometer específicamente? Si es en la política de calidad, ¿con qué características o atributos de calidad me voy a comprometer? Si es en la política de seguridad y salud en el trabajo, ¿qué peligros y riesgos estoy dispuesto a gestionar? Porque son inherentes a lo que yo hago. Si es la política de gestión ambiental, ¿a qué aspectos e impactos yo le voy a hacer especial gestión? Porque son aquellos que se observan como aspectos e impactos significativos, derivados de la actividad económica que yo realizo. Bien, que yo debo hacer énfasis en el tema de cumplimiento de requisitos, porque nosotros vimos que en las 3 políticas nos dicen que debemos incluir un compromiso con el cumplimiento de requisitos y otros requisitos que la organización suscriba. Y también debo incluir un compromiso con la mejora continua de los sistemas de gestión, porque yo vi que en las 3 normas me dice, incluya un compromiso con la mejora del sistema de gestión de calidad, de su desempeño ambiental o de su desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Bien, entonces quiere decir que la sección central es donde yo enumero punto por punto los compromisos que yo estoy declarando, mis promesas. Bien. Entonces, ejemplos de compromisos que van a ir en la sección central. Mejorar continuamente, ya sabemos cuál es, porque es cliché, nos dice que lo debemos incluir, nos dice que debemos incluir los compromisos, los requisitos legales o términos contractuales y otros requisitos. Y esto tiene que ver prevenir fallas, esto es de mis productos o mis servicios. Prevenir fallas o no conformidades, esto es un compromiso con la calidad. Prevenir peligros y riesgos, esto es un compromiso con seguridad y salud en el trabajo. Y prevenir la contaminación es un compromiso con gestión ambiental. Entonces, cualquiera de estos textos puede ir en la sección central. En la sección final van unas conclusiones o una oración de conclusión en la que nosotros podemos hacer mención de con qué cuenta la empresa para lograr esos compromisos. Por ejemplo, contamos con talento humano competente y motivado, procesos controlados y estandarizados, etcétera, según lo que cada empresa determine que son los recursos, ¿verdad?, que le dan fortaleza para alcanzar esos compromisos que acaba de formular. Entonces, ¿cómo hago yo para diligenciar o para crear cada uno de esos párrafos? Debo responder cada una de estas preguntas. Para hacer el párrafo inicial, debo responder las preguntas: ¿qué significan mis grupos de interés, sus necesidades y expectativas para mí? Entonces yo digo, ¿qué significan mis clientes para mí? ¿Qué significan mis trabajadores y la comunidad? ¿Qué representan esas partes interesadas para la empresa? Porque son importantes, ¿sí? ¿Cuáles son los compromisos de la organización de cara con la satisfacción de las necesidades y expectativas? Ahí es donde van los compromisos, yo los comienzo a enumerar. Lo que decía ahorita en el ejemplo de las puertas y mesas, mesas, sí. Fabricar puertas y mesas resistentes con diseños y acabados de vanguardia, ¿sí? Entonces ya ese es mi compromiso con la calidad, ¿verdad? Gestionar los peligros y riesgos derivados de nuestra actividad económica para la prevención de accidentes y lesiones de trabajo y enfermedades laborales. Entonces, ese es un compromiso con la seguridad y salud. Prevenir la contaminación haciendo una gestión adecuada de los residuos generados de nuestra actividad económica. Eso es un compromiso con la parte ambiental. Garantizar el cumplimiento de la normatividad vigente y otros requisitos aplicables. Ese es el compromiso cliché que tenemos que incluir. Gestionar la mejora continua de nuestros procesos y sistemas de gestión y nuestro sistema integrado de gestión, para no mencionarlo cada uno. Entonces ya yo incluyo el otro, que es la mejora continua. Entonces, si se dan cuenta, tengo 5 compromisos. Pero la norma también me dice que incluye un compromiso con la participación y consulta de los trabajadores. Entonces digo, garantizar la participación de consulta o proveer espacios de participación y consulta para los trabajadores y sus representantes en temas relacionados con el sistema integrado de gestión. Bien. También me dice que yo debo proveer recursos. Proveer los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión. Bien.
Último párrafo, respondo la pregunta. ¿Cuáles son los medios o recursos con los que cuenta la organización? Entonces, para lograr los compromisos anteriores, contamos con maquinaria y equipos de última tecnología, procesos estandarizados y talento humano calificado y motivado, por ejemplo. Y entonces, cuando yo integro la respuesta de las 3 preguntas, estoy armando mi política. A ese texto que yo estoy escribiendo, debo darle las propiedades de redacción que son apenas normales, es decir, debo generar un párrafo que tenga, primero, sentido, que tenga cohesión, que tenga coherencia, ¿verdad? Y que guarde todo lo que escribí, guarde relación con la naturaleza de lo que es la empresa, ¿sí? ¿Estamos en sintonía? Sí. Profe, vamos a tener algunos ejemplos de cómo se estructura o de pronto Les algunos voy a ejemplos. mostrar un videito. Les voy a mostrar un videito donde una empresa presenta su política. Gracias. Listo. Y les voy a mostrar una política para que ustedes también revisen si está cumpliendo con lo que la norma dice y vean cómo está estructurada. Bien. Entonces, ¿cómo hago yo la política? El párrafo introductorio es la respuesta a la pregunta 1, ¿qué significan los grupos de interés? El párrafo central es la respuesta al interrogante 2, es decir, cada uno de los compromisos que yo identifiqué con calidad, medio ambiente y seguridad. Y el párrafo de cierre es la respuesta al interrogante 3, los medios o recursos con los que cuento para lograrlo. Bien, dale un minuto para compartir. Bienvenidos a 724. Bienvenidos a 724. En esta ocasión les queremos presentar la política de gestión integral de calidad de salud, seguridad y medio ambiente. En 724. ¿Me confirman que están escuchando bien? Profe, bien, no. Sí, se escucha lento el audio. Como con eco. Sí, se escucha un poquito lento el audio. Pero bueno. ¿Cómo? Que se escucha entrecortado. Ok, voy a reproducirlo de nuevo. Bienvenidos a 724. En esta ocasión les queremos presentar la política de gestión integral de calidad de salud, seguridad y medio ambiente. En 724, empresa de vigilancia y seguridad privada, nos comprometemos con la permanente satisfacción de las necesidades de seguridad de nuestros clientes a través del mejoramiento continuo de los procesos y servicios de la empresa. La seguridad de la cadena de suministro de la empresa y de nuestros clientes, previniendo cualquier acto ilícito. La protección del medio ambiente, salud y seguridad de nuestro personal y de terceros involucrados. La generación de utilidades para el beneficio de la compañía. El compromiso social con nuestros trabajadores y la comunidad. Para lograr este objetivo contamos con personas motivadas, capacitadas, comprometidas y profesionales en el desempeño de sus funciones. Cumplimiento de la legislación y normatividad colombiana. Prevención de accidentes y enfermedades laborales. Control de riesgos físicos a todos los asociados de la empresa.
En 724 seguimos comprometidos para cumplir nuestro principal objetivo, hacer de Colombia un país más seguro. Bien. Bien. Observaron la política, cómo la formularon ellos, ¿verdad? O qué presentaron ellos en la política. ¿Sí? Jorge, Wilfrido. Sí se vio un poquito ahí, un poquito lento al principio, pero ya ahí después despegó. Ok, igual yo les comparto nuevamente el video a través del Facebook. Se dan cuenta, por ejemplo, que ellos también presentaron su política como en 3 secciones. Al principio hicieron como una introducción de lo que es la empresa, a qué se dedica una empresa de vigilancia y seguridad privada. Después comenzaron a hablar de los compromisos que tienen y por último hablaron de con qué cuentan para lograrlo, ¿verdad? Pero si ustedes analizan un poquito con qué cuentan para lograrlo. ¿Y con qué se comprometieron también, profe? Sí, aparece en el segundo bloque con qué se comprometieron, ¿verdad? Pero si nosotros analizamos, por ejemplo, lo que estaba en el tercer bloque, habían elementos que ellos colocaron en el tercer bloque que hacían parte del segundo bloque, ¿cierto? ¿Cuáles eran esos elementos que ellos colocaron en el tercer bloque que en realidad van en el segundo bloque? Compromisos. Sí, que iban en los compromisos, pero los colocaron como recursos, como medios para lograr. Repito el video de pronto para que haya más salve. Les voy a volver a compartir el audio. Dejar de presentar. Ahora una pestaña de Chrome. En esta ocasión les queremos presentar la política de gestión integral de calidad de salud, seguridad y medio ambiente. En 724, empresa de vigilancia y seguridad privada, nos comprometemos con la permanente satisfacción de las necesidades de seguridad de nuestros clientes a través del mejoramiento continuo de los procesos y servicios de la empresa. Ahora, mami, ahora, ¿oíste? La seguridad de la cadena de suministros de la empresa y de nuestros clientes, previniendo cualquier acto ilícito. La protección del medio ambiente, salud y seguridad de nuestro personal y de terceros involucrados. La generación de utilidades para el beneficio de la compañía. El compromiso social con nuestros trabajadores y la comunidad. Para lograr este objetivo contamos con personas motivadas, capacitadas, comprometidas y profesionales en el desempeño de sus funciones. Cumplimiento de la legislación. Bien, me detengo en este punto. Cumplimiento de la legislación y la normatividad colombiana. ¿Esto será un medio o un compromiso? Un compromiso. Un compromiso. Es un compromiso porque le está diciendo que es un cumplimiento de la legislación. Exactamente. Entonces quiere decir que cuando ellos formularon la política, metodológicamente, colocaron el texto que debe ir, pero no como debe ir, ¿sí? Aquí quedó ubicado como un medio, más no como un compromiso. Bien, de eso es que nosotros deberíamos tener cuidado, es decir, cuando nosotros estemos escribiendo nuestra política, el compromiso debe quedar claramente ubicado con los compromisos. Yo no puedo permitir que haya lugar a suposiciones, es que yo le digo al auditor y es que él cree o él asume que ese es un compromiso, o yo asumo que porque está escrito ahí es un compromiso, no.
Si es un compromiso, debe estar ubicado claramente donde están descritos los compromisos de la empresa. Bien, no puedo ubicarlo en otro lado, porque entonces se puede entender como otra cosa. Por ejemplo, nosotros aquí lo estamos entendiendo como un medio porque dijeron, para lograrlo contamos con. Yo entiendo que me digan que cuentan con personas y todo eso porque las personas son un recurso, aunque nosotros sabemos que en realidad son talento, pero todavía el sistema lo asume como un recurso, ¿verdad? Pero ya yo no tengo el cumplimiento de la legislación como un recurso, como un medio, en realidad es un compromiso. Vamos a continuar a ver. Normatividad colombiana. Prevención de accidentes y enfermedades laborales. Pregunto, ¿esto también es un medio o será un compromiso? Esto es un compromiso. Es un compromiso también. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de tener, ojo, la política esta en su contenido, en su texto, tiene todos los elementos que debemos incluir, pero tiene algunos elementos que están mal ubicados o identificados incorrectamente como lo que no son. No son un recurso, no son un medio, en realidad son unos compromisos. Al bajarlo al nivel de los recursos, yo no voy a poder derivar de ahí objetivos, porque yo voy a derivar objetivos es de lo que yo escriba como compromisos, ¿cierto? Si yo me comprometo con prevenir accidentes y enfermedades laborales, yo voy a tener un objetivo derivado a reducir el nivel de accidentalidad de la empresa o hacer una adecuada gestión de medicina preventiva para la prevención de enfermedades laborales, ¿sí? Entonces, yo voy a formular objetivos en función de lo que tengan los compromisos. Si yo este elemento, que es fundamental, no lo tengo dentro de los compromisos, difícilmente voy a formular un objetivo para gestionar esto. Y se cae en una de las paticas de la mesa del sistema de gestión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Control de riesgos físicos a todos los asociados de la empresa. Pregunto, Volvemos a lo mismo, profe. ¿una de las funciones de la seguridad privada no tiene que ver precisamente con esto? Con control de los riesgos físicos, ¿cierto? Sí, claro. Seguridad física. Claro, porque ellos están expuestos pues a cuidar ciertos recintos de donde ellos trabajan y están expuestos a muchas cosas, ¿eh? Hasta Exactamente. La integridad Proteger física todos los también. miembros de la Hasta la organización. integridad física de ellos, porque por lo menos Proteger todos los miembros de la organización. como una noticia que salió hoy, que el vigilante vino un muchacho de 16 años y lo golpeó todo. Bueno, exactamente. Entonces, empiezan por ¿será que tener si yo lo... desgaste físico con esos turnos. Exacto. Entonces, miren que esta parte aquí de control de riesgo físico, ustedes se fueron a la parte de riesgo físico desde la definición de riesgo físico de seguridad y salud en el trabajo. Pero en realidad este tema de riesgos físicos como tal tiene también una connotación no solo en el riesgo físico de seguridad y salud en el trabajo, sino también la connotación de seguridad física. Entonces, eso es a lo que ellos se dedican. Ellos se dedican a garantizar seguridad física. Ese es su know-how, esa es su funcionalidad. Entonces, ¿por qué lo coloco como un medio si ese es mi fin? A eso es a lo que yo debo apuntarle. ¿Sí me hago entender? Entonces, tenemos también aquí otro compromiso disfrazado de medio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Pero cuento que se están quedando sin medio. Técnicamente, el único medio real que colocamos fue el que cuentan con personal, el primerito. En 724 seguimos comprometidos para cumplir nuestro principal objetivo, hacer de Colombia un país más seguro. Bien. Bien, ¿estamos bien hasta aquí? Señor. Bueno, ahora les voy a mostrar un texto. Yo sé que nos quedan 3 minutos, pero les voy a mostrar un texto para que hagamos una revisión rápida.
Dame un minuto. Bien. Bien. ¿Podemos revisar este texto? ¿Quién me colabora con la lectura del primer párrafo? Donde dice primero. Para Nimocon Limitada, como prestador de servicios de integración tecnológica para el control operacional y atención de urgencia para la industria del gas, entre otras. Es importante agregar valor a sus partes interesadas, por ello se establece su compromiso de... ¿Sigo? No, ya, gracias. ¿Algún primer punto? Proveer productos y servicios de integración tecnológica en hardware, software, producción, mantenimiento de equipos y sistemas de control operacional a la medida de las necesidades de sus partes interesadas, contando con talento humano comprometido y competente. Perfecto. Punto 2. Brindar condiciones de trabajo donde se propicie y se mantenga el bienestar físico, mental, social de los trabajadores y demás partes interesadas, mediante la identificación de peligros, evaluación, valoración de riesgos para la implementación de controles necesarios para la eliminación y reducción de los peligros inherentes a nuestras actividades. Punto 3. Preservar y proteger el medio ambiente. Alberto, nos colaboras con el 4, Alberto. Ok. Preservar y proteger el medio ambiente mediante la identificación, valoración e implementación de controles aplicables a los aspectos e impactos ambientales derivados de nuestras actividades para la prevención de la contaminación. Alberto. Cuarto, cumplir con los estándares y requisitos legales aplicables a nuestra actividad económica en términos de calidad, medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, aplicando un enfoque de gestión de riesgos y oportunidades. Punto 5. Promover la participación y consulta de los trabajadores y demás partes interesadas en asuntos referentes al Sistema Integrado de Gestión de Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo, brindando canales de comunicación efectiva para atender y responder de forma oportuna sus inquietudes y requerimientos. Punto 6. Mantener sistema de gestión bajo un enfoque de mejora continua que orientados a la calidad de los productos y servicios, la protección y preservación del medio ambiente, la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, incidentes, accidentes y lesiones de trabajo, incapacitantes. Punto 7. Disponer y asignar los recursos financieros, humanos, técnicos y tecnológicos, necesitarlos para la implementación, mantenimiento y mejora del sistema integrado de gestión de la calidad, ambiente y seguridad en el trabajo y salud en el trabajo. Perfecto. Y termino con esta última parte que dice: esta política aplica para todos nuestros centros de trabajo, se comunica y mantiene disponible a todas las partes interesadas y se revisa periódicamente para garantizar su adecuación. La firma el representante legal. Entonces, si nosotros hacemos un recorrido por el texto de esta política, encontramos que es una política de un sistema integrado de gestión de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo.
Ustedes la revisan contra cada uno de los requisitos que tiene la 9001, la 14001, la 45001, inclusive el decreto 1072, tenemos que el primer punto de la política es un compromiso directo con la calidad, porque está hablando de los productos y servicios y las características que ellos tienen. Dicen que son productos a la medida de las necesidades porque son productos que se diseñan. ¿Bien? Pura tecnología. Sí. El segundo punto es un compromiso directo con seguridad y salud en el trabajo. El tercer punto es un compromiso directo con la gestión ambiental. El cuarto punto es uno de los compromisos integrables. Es el compromiso de cumplir con los requisitos y estándares, y entonces en lugar de escribirlo 3 veces, dicen requisitos y estándares aplicables a la actividad económica en términos de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Este tema de aplicar un enfoque de riesgos y oportunidades es algo que quisieron adicionar. Bien. Punto 5, promover la participación y consulta. Esto tiene que ver con lo que pide 45001 respecto a la representación de los trabajadores. Bien. Punto 6, el compromiso de mejora continua de los sistemas de gestión desde los productos y servicios. Punto 7, esto nos lo pide decreto 1072, disponer y asignar recursos, pero entonces yo no voy a hablar de asignarles recursos a un solo sistema, sino que hablo de recursos para el sistema integrado de gestión, de calidad, ambiente y seguridad y salud en el trabajo. Esta parte que aparece aquí, si se dan cuenta, esta política no menciona el último párrafo de los medios. ¿Por qué? Porque en varios de los compromisos fueron declarando los medios para ello. Por ejemplo, en el primer compromiso, que es el de calidad, dice, contando con talento humano comprometido y competente. Ese es un medio, ¿verdad? Aplicando un enfoque de gestión de riesgo. Eso es un medio. ¿Sí me hago entender? Entonces, en la medida en que de pronto uno, cuando va declarando los compromisos, va declarando también los medios asociados, uno no tiene por qué escribir el párrafo 3. Pero si yo aquí en este punto solamente escribo los compromisos, este primer compromiso quedará hasta partes interesadas, porque este pedacito de aquí que tengo anotado lo pasaría para el tercer párrafo, diciendo, para lograrlo contamos con talento humano comprometido y competente y un enfoque de gestión de riesgos y oportunidades. ¿Bien? Ellos sustituyeron el último párrafo o tercer párrafo con los requerimientos de decreto 1072. ¿Por qué? Porque decreto 1072, como nos los mencionaba Shadia, decía que nosotros debemos dar alcance o debe ser adecuado al contexto y tamaño de la organización. Es decir, yo tengo que decirla porque la política aplica para todos los centros de trabajo, porque nada más por el tema de que tiene un componente de seguridad y salud y el componente ambiental inmerso, nosotros sabemos que por alcance tiene cobertura a todos los centros de trabajo. El decreto 1072 nos dice también que debe ser comunicado a todas las partes interesadas. Entonces yo aquí declaro explícitamente que la comunico. Bien, y que la mantengo disponible, es decir, que yo la tengo dispuesta en ciertos lugares para que la gente la consulte. También está diciendo que se revisa periódicamente para garantizar que se mantiene actualizada y adecuada a lo que la empresa a lo de la empresa. Que si cambió algún peligro o riesgo, yo la actualicé. Que si cambió algo inherente al contexto de la organización, yo la actualicé. Por ejemplo, es muy probable que muchas organizaciones, con el tema de la pandemia que estamos viviendo, en el deber ser de sus casos, hayan tenido que devolverse a revisar muchas cosas de su sistema de gestión. Y partimos por la política. Arrancaron ellos por el análisis de contexto. Yo creo que yo subí un meme por ahí que decía que yo creo que nadie en la FODA incluyó pandemia como amenaza. Aunque parezca un meme, es una realidad. Ya todas las empresas tuvieron que devolverse al análisis del contexto y si tienen una DOFA, en la DOFA debieron colocar la pandemia como una amenaza de salud pública y una amenaza a la continuidad del negocio. Porque muchas empresas están ahora mismo condicionadas su operación a cómo se vaya desarrollando el tema del manejo de la pandemia. Inclusive ya hay muchas empresas que tienen la lápida puesta en solo 45 días. Entonces, muchas empresas han tenido que devolver por esta novedad del contexto, han tenido que volverse a revisar su análisis de contexto, su identificación de factores internos y externos, revisar el tema de sus alcances, revisar cuáles son sus objetivos, porque de pronto ya hay objetivos que no van a poder lograr, entonces tienen que priorizar aquellos que sí pueden alcanzar con los recursos de los que disponen. Entonces, para poder modificar esos objetivos tuvieron que haber revisado también en su política cuáles son los compromisos, ¿verdad? ¿Con qué me debo comprometer yo frente a este nuevo contexto
al que me estoy enfrentando frente a esta nueva realidad. Bien, además, en esta política ustedes se dan cuenta que, si bien es cierto, aquí la firma el representante legal porque es un requerimiento del decreto 1072 que esté firmada y fechada, porque tiene una fecha. La aprobación del contenido como tal la hace el subgerente, porque en este caso y según los procedimientos de la empresa, quien aprueba todo lo que se publica es el subgerente, tiene la autoridad para. Pero lo firmó el representante legal, porque es un requerimiento de decreto 1072. ¿Estamos bien hasta aquí? Sí. Perfecto, muy bien. Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algo que quieran comentar? Toca ponerse a leer esto con calmita, bro. Realmente va a poder contextualizar todo y en el momento que toque aplicarlo, no dejar nada por fuera. Por eso es que en principio ustedes lo que me van a entregar a mí o el ejercicio que vamos a desarrollar para entregar no es directamente de la política de calidad o la política integral de la empresa de proyecto, no. En primera instancia yo les voy a dar a ustedes, como quien dice, información de una empresa para que analicen y a partir de esa información ustedes formulen la política y sobre esa vamos a hacer, como quien dice, el primer ejercicio de formulación de política, ¿vale? Como un ejercicio de aprendizaje. ¿Por qué hace esa cara, Wilfrido? Acuérdate que te estoy viendo. Yo sé, me está viendo. Por eso mismo hago la cara. Porque yo sé que me está viendo. Sí, yo les voy a dar a ustedes un caso de estudio con información de una empresa modelo y a partir de ese caso de estudio ustedes deberán aplicar los pasos, ¿verdad? Desarrollar los pasos, es decir, responder las 3 preguntas, identificar cuáles son los posibles compromisos de esa empresa y estructurar un documento que se llama política integral para esa empresa de ejemplo. A partir de lo que ustedes hagan ahí, yo les voy a hacer nuevamente su retroalimentación, ¿bien? Y entonces a partir de ese ejercicio de aprendizaje, ustedes hacen un segundo ejercicio, que es el segundo ejercicio ya de formulación de la política integral de la empresa de proyecto formativo. Esa también va a ser revisada y también pues tendrá observaciones porque pues nadie es perfecto y las primeras políticas no van a quedar completas y perfectas, son susceptibles de mejora. Es más, ustedes, nada de lo que están haciendo hasta el momento ahora mismo es un documento definitivo, todo es susceptible de ser mejorado porque más adelante, Dios mediante, vamos a estar haciendo presentaciones de avance e inclusive en las presentaciones de avance sucede que hay mejoras que hacerle a los documentos, que ya se creían que ya estaban ok y resulta que no están ok, entonces te voy a colocar al archivo política ok y después de la revisión dice política ok, está así. Y así sucesivamente. Como cuando uno está entregando el proyecto de grado. Proyecto ok, proyecto revisado por René y Stephanie. Proyecto ahora sí, este sí es el final. ¿Bien? ¿Está claro eso? Ok. Listo, entonces yo les voy a compartir, voy a dejar de grabar aquí, voy a detener la grabación.